Seguimos con la serie que hemos llamado Fe bajo ataque y hemos comenzado explicando hace varias semanas atrás dónde nacen las ideologías, las filosofías, en la búsqueda de la verdad, de la moral, de la identidad que fueron distorsionadas con el pecado original, lo vimos. Luego hablamos del humanismo, del materialismo, del existencialismo, hablamos del aborto y la eutanasia la semana pasada, Cintia, y hablamos de la ideología de género. Hoy específicamente trataré el tema del ateísmo y, por supuesto, por qué nosotros creemos en Jesús y no en otro como el camino de salvación y de esperanza. Así que le pido, y lo voy a molestar un minuto más, póngase de pie y vamos a orar para que Dios nos dé gracia y sabiduría. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos tu presencia, tu asistencia. Te pedimos, como siempre, que tu Espíritu Santo nos guíe, porque al final, Señor, lo que importa es cuando tú tocas el corazón del ser humano. Y eso todos los que estamos acá lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y hoy te pedimos que nos des un corazón enseñable y que hables a nuestras vidas, Señor, porque al final las verdades eternas, cuando tú tocas el corazón, transforman. Hoy pedimos tu presencia y tu asistencia en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Gracias. Mi objetivo no es plantear un debate, menos con gente que no quiere escuchar y que tienen como despropósito andar en pulsos tras pulsos para ganar debates. Ese no es mi objetivo. Según segunda de Timoteo capítulo 2, verso 14, Pablo le dice a Timoteo: adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, no sirven para nada más que para destruir. Era la actitud de los fariseos. Buscaban a Jesús, pero no buscaban la verdad, sino solo ponerle trampas. Entonces mi objetivo está con los buscadores, con aquellas personas que sienten una necesidad espiritual auténtica, que tienen dudas existenciales en sus vidas y deseo de conocer la verdad. Y también está en aquellos que ya son creyentes y que siempre han querido afianzar más su fe. Recuerde que el problema de la dureza del corazón es que cierra los oídos a la verdad. Cuando un corazón se endurece, matrimonios fracasan. Cuando un corazón se endurece, hijos se van de casa. Cuando un corazón se endurece, gente termina odiando a gente que debería amar. Ok, comencemos. ¿Qué es el ateísmo? Es una corriente de pensamiento que afirma que las deidades no existen. En griego la palabra ateo se compone de dos, de una letra antepuesta a teos. Teos significa Dios y la A antepuesta significa sin. Ateo significa sin Dios, que tiene una firme convicción que Dios no existe. Está el ateo práctico, aquel que investiga, que razona, que estudia y a partir de sus razonamientos dice que Dios no existe. Entonces tiene algunos postulados. Dios no es necesario, todo lo explica la ciencia. Las pruebas que demuestran la existencia de Dios a la luz de ellos son inadecuadas. La presencia del mal sobre la humanidad explica dos cosas: que Dios no es bueno porque no evita desgracias, ni es poderoso porque no puede controlar a su creación. El teísmo, lo que creemos nosotros, creemos en un Dios, es dañino, guía a la intolerancia y a la persecución, posiblemente en los primeros pensadores anclados en la Inquisición y en tanta cosa horrenda que ocurrió en el nombre de Dios. El universo se creó solo, no hay deidad, ni propósito divino, ni vida más allá después de la muerte. En palabras de Stephen Hawking, somos como una computadora, una vez que se apaga ese procesador, no sirve más, se tira. Se adhieren a la evolución y el punto central es la supremacía de la razón humana. El ser humano es el Dios de sí mismo. También está el ateo práctico. El ateo práctico es la persona que no niega la existencia de Dios, pero vive su vida como si Dios no existiera. También llamado ateo indiferente.
Mire, en 1963, la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos decretó que ciertas organizaciones ateas debían ser consideradas como religiones. Esto no cayó muy bien al grupo ateo porque decían, no somos una religión, por el contrario, no creemos en dioses. Pero es claro que adorar al Dios del propio pensamiento termina siendo un estilo de religión. Xavier Zubiri decía, el ser humano al llenarse de soberbia, de orgullo, se desliga de Dios, endiosa por tanto su vida y su propia capacidad en la cual deposita su confianza absoluta. El ateo, en una o en otra forma, hace de sí mismo un Dios. Pablo lo explicaba así allá en 2 de Tesalonicenses 2, verso 4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. Pablo estaba hablando del hombre de pecado que se manifestaría al final en nuestro tiempo, también llamado hombre de maldad, también llamado el sin ley o el sin Dios. Y justamente de esto estamos hablando. Los teístas creemos que Dios existe. Los ateos creen que Dios no existe. Y también está un tercer grupo, hay muchos más, pero voy a hablar solo de ellos tres, los agnósticos. Resulta que los agnósticos, una vez más la palabra A se antepone a agnóstico, gnosis, que significa conocimiento, agnóstico es sin conocimiento. Un agnóstico cree que no debemos creer ni dejar de creer en Dios. ¿Por qué razón? Porque es imposible probar que existe y es imposible probar que no existe. Entonces está el agnóstico, está el ateo que afirma no existe y nosotros los teístas que decimos que sí existe y que además es el único mencionado en la Biblia, el que es el auténtico y el real. Hablando de la historia, leyendo las biografías de los mayores exponentes del ateísmo, me remonto primariamente al año 1800. Justamente todos comienzan con dudas, tal y como el Génesis comenzó. El diablo metiendo dudas en el corazón de Eva y haciendo dudar al corazón de Eva de la veracidad de Dios, de la identidad que Dios le ha dado y de la moral. Y todo comienza siempre con dudas, pero esto es interesante. Las dudas de los máximos exponentes del ateísmo en varios lugares se encuentran. En uno de estos lugares es la crisis de sus propias familias. Allí se encuentran muchas de las dudas existenciales de sus vidas. Muchos de ellos venían de hogares protestantes. No obstante, al escuchar a mamá, papá, abuelo pelear constantemente por el tema de la religión, terminaron siendo detractores de la religión. Hizo una investigación el psicólogo Paul Bitz. Investigó a los pioneros del ateísmo como Russell, como John Paul Sartre, Karl Marx, como Camus, Nietzsche, y descubrió que todos tenían en común y muchos otros estos mismos factores: un padre distante, un padre decepcionante o a algunos se le murió el padre. Entonces, esta afectación de la realidad presente de un padre cercano, amoroso, terminó afectando la idea de ellos acerca de un Dios bondadoso. Porque nunca lo olvide, el Padre en esta tierra representa a Dios allá en el cielo. Es la imagen más cercana que un hijo puede tener acerca de un Dios que no ve. Es su Padre terrenal. Y si no está, entonces la imagen de Dios suele ser un poco difusa para ellos. Mire, también alguien me dirá, como me dijeron una vez, yo no tuve papá, tuve un buen papá y soy ateo. Sí, pero alguien fue tu inspiración. Y cuando alguien nos inspira y ha sido en el camino golpeado, aprendemos de esa inspiración. El segundo lugar donde también hay un cultivo de creencia atea es la crisis de liderazgo. Y hay sentido y hay razón. ¿Por qué le digo? Cuando hablamos de la Inquisición, en nombre de Dios destruye gente. La gente termina mirando a la gente que habla de Dios como gente rara. ¿Cómo persiguen? ¿Cómo asesinan? ¿Cómo matan? ¿Qué es ese Dios que los manda a hacer eso? Jesús nunca mandó a hacer eso. Fue la gente que malinterpretó el evangelio de las buenas noticias y de esperanza.
Entonces la gente termina decepcionada de Dios por cómo se muestra a Dios. Y estamos viviendo un tiempo similar. Muchos líderes religiosos amantes del dinero y se les ve con aquella pasión por el amor al dinero, y a la gente termina diciendo: si así es Dios, no quiero nada con ese Dios. Entonces, por supuesto que hay un asidero allí en una mala presentación de Dios. Súmele las expectativas humanistas y esto pues es un hilo más delgado. Si Dios existiera y es bueno, debería existir para darme, nunca para quitarme, para hacerme feliz, nunca para sufrir. Si alguien me hace mal, entonces ¿para qué ocupo a Dios? Si a alguien que amo le ocurre el mal, ¿para qué necesito a Dios? La maldad y el sufrimiento siguen siendo un caballo de batalla de muchos que no creen en Dios. También pasan por alto las decisiones que toma el ser humano. El ser humano toma sus decisiones y luego vienen las consecuencias mismas con las cuales queremos muchas veces culpar a Dios. Lo cierto es que en el camino vamos a encontrar ateos muy convencidos y muchísimos ateos que no son ateos, son ateos resentidos, que simplemente están enojados porque algo pasó que no estaba claro en sus mentes acerca de cómo esto lo puede producir Dios. Exponentes, y voy un poquito a la historia y luego me adentro en lo que quería. Friedrich Hegel, 1800, dice: la elevación del yo a Dios. Los dogmas cristianos son mitos. Luego de él aparece Ludwig Feuerbach. Habla del culto al hombre. No es Dios quien crea al hombre, es el hombre que crea a Dios. De Dios se puede prescindir, pero no del mundo. Su malestar era ver muchos cristianos de aquella época pensando solo en allá y olvidándose de las tareas de acá. Aparece Karl Marx, muy conocido con el marxismo. Forma parte de este club de los jóvenes hegelianos. Lucha contra la alineación del hombre. Dios dice es por acá, y él lucha con que todos tengan que ser lo que Dios ha dicho. Y aboga en favor del ateísmo humanista. El hombre es el Dios supremo del hombre. Funda el socialismo, muy conocido en nuestros tiempos. Y aún países lo practican. Y aparece un cuarto en el que me detengo un poquito. Friedrich Nietzsche era un hijo de pastor protestante, su abuelo era también pastor protestante, pero tiene dos tragedias en su vida. Su papá muere en la iglesia donde predica bajando unas escaleras, se tropieza y se mata. Luego su hermano muere también y esto le afecta profundamente. Llega a la universidad, se hace un filósofo muy reconocido y dentro de todas sus obras hay una que marca la historia en aquellos años, cuando él dice: Dios ha muerto, hemos matado a Dios. Y a partir de ese momento se le conoce como el profeta de la muerte de Dios. Su discurso: rompa lo tradicional, cree valores nuevos, la verdad no existe como un todo, todo está permitido, el instinto está por encima de la verdad. Y explica: todos los conceptos de la iglesia se hallan reconocidos como lo que son, como la más maligna superchería que existe, realizada con el fin de desvalorizar la naturaleza y sus valores. El sacerdote mismo, refiriéndose al catolicismo, se haya reconocido como lo que es, como la especie más peligrosa de parásito, como la auténtica araña venenosa de la vida. Dios ha muerto y los dogmas morales del cristianismo también no son más que elementos falsos y manipuladores, fruto de una filosofía débil que trata de debilitar a los fuertes. Pesadas, muy pesadas declaraciones. Ahora, miremos su influencia. Una vez que él muere, su hermana Elizabeth queda a cargo de todos sus escritos. Ella afirma, que los lleva, sus escritos, al servicio de la ideología nazi. Lo cierto es que por lo menos Adolfo Hitler, él mismo se consideraba un filósofo, se llamaba el filósofo Führer. La idea de la pureza, de la raza, de la superioridad étnica, pues muchos afirman que tiene sus raíces en pensadores y filósofos de la época, porque él era un admirador de Nietzsche. Desde que dijo: Dios ha muerto. ¿Podríamos afirmar que el pensamiento de Hitler fue influenciado por Nietzsche?
es una posibilidad. Algunos lo defienden y otros lo afirman. Lo cierto es que me dio una lección. Todo lo que hacemos, cómo vivimos y qué hablamos, a alguien está influenciando, sea ahora o después. Porque Nietzsche muere y jamás se imagina el poder que tuvo su influencia sobre la vida de generaciones y generaciones. Yo sé que la iglesia cristiana tiene un poder de influencia cuando vive el evangelio como Dios dice. Pero cuando lo vive al revés, la influencia juega en contra. Una iglesia cristiana que se supone vive los principios de Jesús, pues entonces va a ser un aporte inigualable a la salud mental. Aquí hemos atendido gente en crisis, gente dispuesta a matarse y hoy están otra vez rodeados de sus familias haciendo las cosas bien. Hemos atendido matrimonios al borde del colapso. Incluso yo he casado a 2 que se habían divorciado con ellos mismos después de restaurarse y después de divorciados. Cuando una iglesia hace lo que tiene que hacer, la comunidad alrededor lo sabe porque no le es oculta esa comunidad. Por el contrario, la iglesia es parte de la comunidad con sus obras, con sus acciones. Aquí lo hemos intentado hacer con más de 12 ministerios sociales. La iglesia tiene un poder transformador y yo quiero pasar por la vida dando esperanza, sabiendo que aunque esté vivo o muera, todo lo que haya dicho haya servido para dar esperanza a alguien más o para ayudar a alguien que necesitaba ser ayudado. Termino con la historia de Nietzsche. El 3 de enero de 1889, este hombre se abraza a un caballo que va galopando y que era azotado por su jinete. Y mientras se abraza al caballo galopando, esto es cierto, le pide perdón al caballo en nombre de la humanidad. ¿Cómo es posible que te golpeen de esa manera? Llorando, el hombre cae al piso, lo juntan y cuando se levanta dice: soy Dionisio, soy el crucificado. Y a partir de ahí entra en la locura completa, demente, a partir de ese momento. Llega a su cuarto, lo llevan a su cuarto y comienza a hacer escritos filosóficos para todos sus amigos filósofos y todo lo que escribió fueron incoherencias. Después de ahí tenía 45 años apenas. Y vivió sus últimos 11 años encerrado en su casa, en escondrijos, asustado, completamente fuera de razón. Cuando muere, se hace un estudio de él. Sus últimos escritos fueron antes de la historia del caballo. Después de allí, nunca más volvió a escribir un solo escrito filosófico. Aquel que dijo: Dios ha muerto, murió de la forma más horrenda. Aquel que acabó con Dios, terminó entendiendo que con Dios no se puede acabar. Nadie ha destruido a Dios, nadie ha matado a Dios. Sigue más fuerte que nunca en la historia de la humanidad el cristianismo. No obstante, la gente que ha intentado pelear contra él siguen quedando en la historia nada más. Esto me recuerda a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor fue puesto por Dios y al mismo tiempo se llenó de orgullo y perdió la razón. Terminó comiendo en medio de los pastizales, las uñas le crecieron, el cabello le creció, balbuceaba, las babas se le salían y al final dice: hasta que reconocí que el Dios de Daniel es el único y sabio Dios. Allí volvió la razón a mi vida. Vayamos a la Biblia, por favor, porque el rey David habla de los ateos como impíos y orgullosos. Dice el Salmo 10, verso 4: el impío por la altivez de su rostro no busca a Dios, no está en ninguno de sus pensamientos. La palabra impío es alguien que no posee la virtud de la piedad en su sentido más amplio. Es alguien hostil a aquello que la piedad representa. Entonces desprecia la idea de Dios y por ende ataca sus verdades. El Salmo 14, verso 1 lo dice así: solo los necios dicen en su corazón que no hay Dios. La palabra necio se traduce como sin razón, sin sentido.
Y claramente un necio es alguien que no tiene razón ni sentido. Y también es un sin razón y un sin sentido pensar que Dios no existe. Y le voy a dar dos argumentos del por qué creemos que Dios existe. El primero, hablemos del ADN del ser humano. El ADN se traduce como ácido, recuerda el colegio, desoxirribonucleico, que luchábamos por decir la segunda palabra. El ADN es una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el material genético principal de los seres vivos. Cuando Dios allá en Génesis 1:27 creó al ser humano a su imagen, a la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, ahí puso el ADN. Como dice el Salmo 139:14, gracias por hacerme tan y lo escribieron en chiquitillo. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¿Cuántos aquí son complejos? No me refiero a ese grado de complejidad. Me refiero al otro, al grado interno de complejidad con el que fuimos creados. ¿Ha visto usted un ojo y todo lo que tiene? ¿Ha logrado ver usted el sistema reproductor, el sistema digestivo? En las laminitas de ciencias, ¿ha visto usted el sistema cardiovascular? ¿Ha visto usted por dónde pasan los nervios de nuestro cuerpo? ¿Conoce usted las venas por dónde van, el cerebro, lo complejo que es? Por eso es que David decía, soy maravillosamente complejo. No por la actitud del corazón, ¿verdad? Eso es otro tipo de complejitura. Me acuerdo en algún momento que Julio, mi hermano, se estrelló en la moto, ese que cantaba ahora, y se estrelló en la moto porque se brincó un alto. Aclaro, chocó de frente contra un carro, me llama, mi hermanillo, es que me estrellé, venga, yo llego y lo encuentro tirado en la calle. Qué complejos somos, ¿verdad? Además, porque veo que Julio tiene la rodilla vendada y yo le dije, ¿qué pasa? Ya viene, me dice la ambulancia, me enseña y hay un hueco que se le ve la rodilla. Es un hueco. Él está tranquilo y me cuenta como quien te cuenta que el día es soleado. Mira, me dice, hasta me grabé en video. Se grabó todo lo que había dentro del hueco. Y me enseña el video y decía narrándolo. Aquí vemos el fémur, mire, esta parte que se mueve mire, hasta allá adentro. Él iba narrando lo que iba viendo y yo dije, mi hermanillo está loco, oiga, o sea, en serio. Pero mientras veía el video también decía, qué complejos somos, de verdad que qué complejos somos. Y más aún, cuando entendemos que una sola, mire, del tamaño de la cabeza de un alfiler podría ser la partícula de ADN. Esa partícula contiene 25 billones de libros de 189 páginas cada uno. Alguien dijo que si los apilas hacia arriba, puedes llegar a la Tierra 920 veces ida y vuelta de la Tierra a la Luna. Y la pregunta válida a todo esto es, ¿quién escribió esos libros? ¿Quién escribió ese código? A mí que me digan que ese código se escribió solo, eso sí es fe, créame. ¿Quién escribió ese libro? ¿Quién escribió el ADN? Es una información escrita en nuestro cuerpo que alguien debió escribir porque la nada no escribe. Si usted multiplica 0 por 1 te da 0, pero si multiplica 0 por 100 te da 0. La nada produce nada. Alguien debió escribir nuestro código genético. Y es aquí donde el doctor Francis Collins afirma, director del proyecto Genoma Humano, es una lección de humildad para mí y muy inspirador darnos cuenta que le hemos dado el primer vistazo a nuestro manual de instrucciones antes conocido solo por Dios.
Recuerde que entre más sofisticado sea un software, mucho más inteligente es quien lo hace. En este caso la pregunta es, ¿quién hizo este software? Fue dicho por alguien que es como si cada célula llevara un autógrafo del creador. Anthony Flew, de 81 años de edad, cuando tenía 81 años, uno de los filósofos ateos más conocidos y reconocidos en el mundo. Cuando le explican todo lo que contiene el ADN, él no pudo explicar cómo había sido creado, ni desarrollado a partir de la evolución. Entonces tuvo una conclusión y dijo, el universo tuvo que haber sido creado por cierto tipo de inteligencia o primera causa. Una superinteligencia es la única explicación adecuada para el origen de la vida y la complejidad de la naturaleza. En el año 2004 afirmó, ante estas evidencias, debo ceder ante estas pruebas y debo reconocer que hay un Dios. Y terminó convertido, creyendo en Dios. Y aquí no hemos hablado de religión, quiero que sepa. Hemos hablado del ADN y lo que confirma la ciencia. La teoría de la evolución igualmente afirma que la vida comienza con una simple célula que apareció porque sí. Y luego fue aumentando en complejidad y se diversificaron. Pero la misma ciencia confirma que la vida produce vida. Pensar que una célula se produjo porque sí, de la nada, no tiene coherencia. Mientras la ciencia pues investiga y concluye, hay cosas que ella, por más que investigue, no puede dar con el final de esa historia o con el inicio de esa historia. La Biblia tiene respuestas. Salmo 139, verso 13, un versículo conocido. Y explica, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Quién escribió el ADN? ¿Quién creó la primera célula? Alguien me podría decir, bueno, sí, pareciera que hay un creador. Tal vez no sea el de ustedes, pero hay uno. Bueno, de eso vamos a hablar cuando hablemos, ¿por qué Jesús y no otro? Por ahora estamos definiendo que alguien creó esto. Porque pretender pensar que la nada creó nada, eso es un absurdo en realidad. Richard Dawkins, que es un reconocido ateo moderno, hay otro que se llama Sam Harris, creen en lo mismo. La fe se opone a la razón. Pero resulta que Jesús nos mandó justamente a amar a Dios así. Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con tu corazón todo, con toda tu alma y con toda tu mente. Si la fe se opone a la razón, ¿por qué Jesús nos mandó a amarlo con la mente? Porque la fe no solo es auténtica, sino que además es objetiva y comprobable. Cuando hablamos del fruto de la fe, estamos hablando de obras que se ven. Jesús dijo, si no quieren creer a mis palabras, no las crean. Miren las obras que yo hago, porque ellas atestiguan acerca de mí. Le leo dos versículos interesantes los dos y similares. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Hay una canción de Abel Zavala que dice exactamente esa frase, por cierto. En Romanos 1:19 explica lo mismo un poco más detallado. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina.
así que nadie tiene excusa. Hace unos años atrás, ¿usted recuerda el tiempo del cometa Halley? ¿Quién es de esa época? Uy, como 3 levantan la mano. Dios los perdone, quiero que sepan. Yo estaba vivo, por supuesto. Era un chiquillo apenas. En los años 90 creo que fue. No me acuerdo. Lo cierto es que iba a pasar un cometa y se iba a ver desde Costa Rica. Entonces yo me fui para Jacó. Andaba en esos tiempos haciendo feo. Y me fui para Jacó porque allá en la playa se ve mejor. En ese mismo día, a una cierta hora, decretaron en Jacó que iban a apagar todas las luces, que iban a desconectar la luz eléctrica con tal de que la gente no se distrajera con la luz y pudiera verlo a plenitud. Lo cierto es que más que el cometa, a mí me impresionó el cielo. Yo creo que nunca me había detenido a ver el cielo con todo apagado. Nunca en mi vida. Y el que lo ha hecho es fascinante. Yo ese día me paré en la playa, miré hacia arriba. Qué cosa extraordinaria es ver el cielo estrellado en una noche sin luces. Extraordinario, es único. Bendito Dios, cuando eso no habían proliferado los celulares de moda, ¿verdad? Habían solo los tucos aquellos que eran como un bloque de concreto que usted sacaba una antena y lo abría así, te quedaba como de este tamaño, parecía uno de las guerras, ¿verdad? Que hablan así con esas cosas. Entonces casi nadie tenía. En este tiempo ver un cometa así es aburrido porque todos estarían con el celular, se verían las luces de todos los celulares. Aquel día, y a pesar de no ser creyente, miré al cielo y me sentí como lo que soy. Alguien tan pequeñito. Alguien que no podría de verdad ser jactancioso ni pensar que yo me creé a mí mismo. Solo mirar los cielos. Ese día tuve que decir, qué chuto, ¿verdad? Alguien hizo todo esto y es más grande que todo esto. Porque si hizo esto, tiene que ser más grande que esto. No me arrepentí, pero dije que chuto, ¿verdad? O sea, yo estaba allá viendo aquella inmensidad y sintiéndome como lo que en realidad somos. Gente tan pequeñita, pero tan amados por Dios. Mire, hablemos por favor del origen del universo. El ADN, nadie en este mundo da una respuesta lógica de quién lo escribió. La Biblia sí lo da. Hablemos del origen del universo. La evidencia científica indica que el universo se sigue expandiendo. El famoso Albert Einstein habló de la teoría de la relatividad y al final se concluye que el universo tuvo un inicio. Entonces se desprende la teoría del Big Bang y esta teoría afirma que el inicio fue aproximadamente hace 13.800 millones de años, donde una gran explosión lanzó en todas direcciones la materia y echó a andar el tiempo. Esta teoría plantea un dilema y el mismo dilema del ADN. ¿Quién inició la explosión? ¿Qué había antes de la explosión? ¿Quién lo comenzó? ¿Quién hizo el boom? ¿Quién encendió el fósforo allí de la mecha para que explotara todo? Porque resulta que le preguntaron a Stephen Hawking, muy bien lo de la teoría del Big Bang, ¿qué había antes de la explosión? Y él respondió, bueno, antes de la explosión básicamente había nada. Y volvemos al círculo vicioso. No lo pueden explicar. No se puede explicar, ni tampoco pueden afirmar que la nada produjo la explosión. Tampoco. De ahí nace el argumento cosmológico Kalam. Número 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Número 2, el universo comenzó a existir, comprobado. Número 3, por lo tanto el universo tiene una causa, alguien lo hizo. Alguien dijo, entonces ¿quién hizo a Dios? Siempre, ¿verdad? Y le siguen sacando argumentos a todo. Porque si todo lo creado tiene una causa, quien creó a Dios tiene que ser mayor que Dios. Es que todo lo creado tiene una causa, pero Dios no ha sido creado, ha existido por siempre, como lo enseña la Biblia. Si tuviera Él una causa, no sería Dios.
Si pudiéramos meterlo en nuestra cabeza, no sería digno de ser adorado. El Dios que adoramos nosotros en realidad no puede tener una causa. Él es quien causa las cosas y está por encima de todo. Primera de Corintios 1:18. Y Pablo lo explica con una sabiduría impresionante que solo puede venir del cielo. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es mensaje, poder de Dios, de salvación. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Hay una errada creencia de que todo científico es ateo y toda gente ignorante son los cristianos que no tienen conocimientos ni estudios y necesitan muletas emocionales para vivir. Mire, hay una lista de científicos extraordinarios. Le voy a mencionar algunos porque tengo 200. Nicolás Copérnico, Francisco Bacon estableció el método científico a base de investigación. Juan Kepler, Galileo Galilei expresó que la Biblia no puede equivocarse. René Descartes, Isaac Newton dijo: este sistema solar hermoso solo pudo proceder de alguien inteligente y poderoso. Y el mismo Albert Einstein, que nunca afirmó conocer a Dios como un Dios personal, terminó en una conclusión: ciencia sin religión está coja, religión sin ciencia está ciega. Y no sigo con la lista porque seguro yo sigo aquí hablando de ellos. Usted se fue hace rato. En todo caso, es importante entender que gente científica afirman lo que nosotros afirmamos. Hay un Dios que creó las cosas. Hasta ahí creo que el debate no tendría ningún otro argumento. Alguien creó lo que vemos, alguien le creó a usted, alguien me creó a mí. ¿Quién es ese alguien? Podría ser la pregunta. En medio de tanta religión y en medio de tanta cosa, ¿quién es ese alguien? Podría ser una muy buena pregunta. ¿Por qué nosotros creemos que es Jesús? Dice la Biblia ya en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos, la tierra. Esta explosión habla de que el tiempo, espacio y materia al mismo tiempo iniciaron. Un predicador dijo algo interesante una vez: en el principio, ahí está el tiempo. Creó Dios los cielos, ahí está el espacio. Y creó Dios la tierra, ahí está la materia. Los tres juntos, al mismo tiempo, cuando dijo Dios, se ha hecha la tierra y los cielos. El origen de las leyes de la física igual. ¿Quién las calibró para que sean tan perfectas? La ley de la termodinámica de la gravedad. Alguien tuvo que haberlo hecho. Dice Isaías 40:25: ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, llama a cada una por su nombre. Permítame regalarle un versículo de esos de que tienen que quedar en nuestra mente para siempre. Está en Job 26:7. Dice Job, hace muchos años antes de Cristo: Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. ¿Saben cuándo dijo Job eso? Años de años antes de que surgiera los griegos y los filósofos como Platón y Aristóteles. Muchos años antes de que fuera eso descubierto, se dijo: la tierra está suspendida sobre la nada. Y cuando vemos el sistema solar y cuando ven los telescopios y ven allá la tierra, todo el mundo se pregunta: ¿qué la sostiene? Según las mitologías de los pueblos primitivos, la gente decía que la tierra era plana, y yo me imaginaba chiquillo, si eso fuera cierto, llegando hasta el extremo para ver qué había para abajo, ¿verdad? Luego se descubrió que no, pero también la Biblia dice y habla del círculo de la tierra. Luego los hindúes decían que la tierra estaba sostenida sobre una tortuga gigante.
Yo primero me puse a pensar quién alimentaba esa tortuga, por Dios, y por qué tenía que ser una tortuga. Tal vez tiene sentido por la rotación y traslación que va despacito, ¿verdad? Entonces la tortuga va despacito, pero ¿quién sostenía la tortuga, por Dios? ¿Sabe? La ciencia se considera ciencia y considera ciencia a todo aquel saber humano obtenido de forma objetiva, verificable y a través de la experimentación, por supuesto. Y la ciencia ha confirmado mil cosas, pero también debemos saber que es limitada. No puede explicar la lógica, pero tenemos lógica. No puede explicar la moral, pero tenemos moral. No puede explicar la luz si es onda o partícula. No puede explicar qué es lo que hace que un organismo esté vivo. No puede explicar el comienzo del universo. Y por supuesto no puede explicar la fe. Pensar de verdad que vamos a ser justificados por la ciencia no se opone a Dios, como tampoco la fe se opone a la ciencia. Pero hay cosas que ella no puede explicar y que nunca podrá explicar. Nadie puede demostrar que no existe Dios, pero el ADN, el origen del universo, las leyes físicas, las células, no solo hablan de un creador, sino que gritan: alguien nos creó. Porque resulta que a medida en que los científicos avanzan, bueno, se comprende mejor el universo, pero también se concluyen algunas cosas. Sin Dios, la teoría del Big Bang implica que la nada creó todo. Si no existiera Dios, el comienzo de la vida fue caprichoso, arbitrario y de la nada. Sin Dios, no se pueden explicar cómo los órganos tan complejos que tenemos se desarrollan. Sin Dios, la ciencia no puede explicar cómo existen las leyes naturales. Y sin Dios, la ciencia no puede explicar cómo existe la moral o el altruismo. Permítame terminar con una historia. Es el evento de la desgracia de Job. ¿La recuerda? Yo creo que Job en un solo paquetito, nos representa a todos. Y me explico. Job pierde sus empresas, lo material, y tenía muchas, y tenía muchos recursos. Ya nosotros que tenemos poquito o mediano lo perdemos, crisis mundial, ¿verdad? Lógico. Lo vimos en pandemia, quien pierde su trabajo es una crisis. Job pierde a sus hijos, en un solo día mueren todos. Y esto nos habla de la gente que ha perdido familiares. Un hijo, la esposa, el esposo, un papá, un compañero, un amigo. Él sabe lo que es el dolor humano. Job pierde su salud y de un día para otro le aparece una llaga maligna en todo el cuerpo. Dice que se rascaba con un pedazo de madera y que nada le quitaba la cosa horrenda que tenía encima. También representa a los que han estado enfermos por mucho tiempo. También representa al que se queja por algún dolor. Lo único que le quedó a Job fue la esposa. ¿Y eso es bueno o podría ser malo? Es bueno porque qué bendición, alguien quedó conmigo. Es malo porque la doñita que quedó con él solo le decía: maldice a tu Dios y muérete de una vez. Anda, maldice a tu Dios. Comité de apoyo. Ahí fue malo entonces. El primer capítulo de Job, buenísimo. Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Amén, pero eso no es todo el texto. O sea, porque una vez que comenzó a pasar el tiempo y el dolor seguía, y el dolor emocional seguía, y el dolor de no tener las cosas que tenía seguía, comenzó el capítulo 2 de Job, y el 3, y el 4, hasta el 37. Y comenzaron los días a pasar y Job a tener sus dudas existenciales.
si te he servido, si he sido íntegro, cómo me tratas, cómo tratas a los impíos. Y se le suman 3 amigos, unos cosis de amigos, oiga, que decimos la frase célebre: con amigos así, agárrame confesado, Señor. Se le suman 3 amigos. Algo hizo, qué cosa, oiga, algo, uno ocupando apoyo. Algo hizo. La desgracia no viene sin causa. Revísese, Job. Usted no puede altercar contra Dios porque algo tuvo que haber hecho usted. Pillín. La Biblia no dice pillín, ¿verdad? Yo le hubiera dicho pillín. Se queja, dice, habla, argumenta, pelea, vuelve a decir. Y yo creo que Job pasa por todas estas cosas y nos da una lección a todos. Capítulo 38, del verso 2 en adelante, y quiero leerlo y que usted le preste mucha atención, porque quien escribió eso o es Dios, o conocía mucho de Dios, porque nunca un escrito así se ha dado en la historia de la humanidad. Y es una respuesta para nosotros hoy y para nuestra gran sabiduría de hoy. Dios responde a Job y comienza con esta pregunta: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Ahora yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de verdad sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿Quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra, o cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije: solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿O le has hecho saber a la aurora su lugar, para que tomen la tierra por sus extremos y sacudan de ella los malvados? La tierra adquiere forma como arcilla bajo su sello. Bajo un sello sus rasgos resaltan como los de un vestido. Los malvados son privados de su luz y es quebrantado su altanero brazo. Verso 16. ¿Has viajado hasta los confines del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. ¿Qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes acaso llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino a sus moradas? Con toda seguridad lo sabes, pues para entonces ya habrías nacido. Son tantos los años que has vivido. Has llegado a visitar los depósitos de granizo que guardo para tiempos azarosos, cuando se libran guerras y batallas. ¿Qué camino lleva a donde la luz se dispersa, o a donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y le da paso a la tormenta, para regar regiones despobladas, desiertos donde nadie vive, para saciar la sed del yermo desolado y hacer que en él brote la hierba? ¿Acaso la lluvia tiene padre? Y sigue. Capítulo 38, 39, 40, 41, 42. No hay
en la mente humana capacidad de entender los designios de Dios en su complejidad. No existe. Dios creó al ser humano, le dotó de sabiduría, le dotó de inteligencia y le dotó de una necesidad de sí, de Dios. Por eso le digo, el problema no pasa por ¿existe Dios? Claro que existe. La misma vida nos habla de un Dios. La pregunta pasa por ¿es el nuestro? Y yo le digo con toda autoridad, claro que sí. No se lo voy a explicar hoy. Pensé en hacer una reunión en esta semana, pero voy a grabar la segunda parte de la enseñanza y la voy a subir a internet, seguro el martes en la noche, para que usted pueda verla si lo tiene a bien y se afiance en su fe. Pero hoy le pido que se ponga de pie y que oremos juntos. Quisiera que pueda subir la banda, por favor. Y antes de que usted se prepare a irse, que cantáramos una canción que cantamos ahora y que glorifica el nombre de nuestro Dios. Hoy le quiero hablar a usted que está convencido de la existencia de Dios. Disfrútelo, ámelo con todo el corazón. Le quiero hablar a usted que tiene dudas. Hay un Dios. Este que profesamos cambia vidas y hay evidencias inequívocas de las familias y vidas cambiadas. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos a Dios su gracia y su sabiduría para nuestras vidas? ¿Podría levantar sus manos al cielo si lo tiene a bien? Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta vida. Gracias por la humanidad, gracias por crearnos. Sí es cierto, hay mucho mal en la tierra, pero nunca fue tu plan original. Sí es cierto, hay mucha maldad. Y sí es cierto, hay mucha gente que no cree, muchos decepcionados, muchos convencidos en sus argumentos. Pero hoy nosotros traemos a tus pies nuestra capacidad intelectual. Creemos porque alguien creó todo esto. Creemos porque eres creador de nuestras vidas, porque decidiste poner tu autógrafo en nuestras células, hechos por tu mano, Señor. Y hoy nosotros adoramos tu nombre porque entendemos que hay vida en seguirte. Comprendemos que los hechos registrados son reales, son auténticos y hablan de un Dios en esta tierra que se dio por su humanidad, por su creación. Le invito a que le diga: gracias, Señor, por darme vida. Gracias, Señor, por darme esperanza. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu fuerza y amor, Señor. En el nombre de Jesús, y con sus manos en alto, ¿qué le parece si adoramos al Rey inmortal, invisible y soberano Dios? Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, te glorificamos. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Así
imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. no tengo temor, En mi corazón tú tienes el control. no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta, así es, Si te tengo a ti, no me falta, no me falta nada. si te tengo a ti. Y terminamos así esta mañana dándote gracias por ser nuestro creador, nuestro redentor, nuestro amigo perfecto. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Dios, le invito a que lo haga. Dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Te invito a que le digas conmigo: Señor, reconozco que me has creado. Creo en Jesús como mi esperanza, como mi Salvador personal. Reconozco que moriste en la cruz por salvarme. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me llenes de tu Espíritu Santo para caminar en rectitud, y que al final de los tiempos, no solo mi vida, sino mi familia entera llegue a tus pies también. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén.